Hola, bienvenidos al tema 5.2 donde estaremos hablando de los mecanismos de reproducción sexual y asexual. Comencemos. Vamos a hablar ahora de la reproducción asexual, pero en organismos unicelulares. Este tipo de reproducción es el más sencillo y primitivo conocido, en el cual no se requiere de células especializadas, como veremos más adelante. Como forma general, una célula llamada la célula madre o original se va a dividir dando lugar a dos o más células, dependiendo la especie, y entonces me va a dar origen a las células hijas. Estas células hijas van a tener la misma información genética que la célula madre. Este tipo también se le puede llamar como reproducción vegetativa porque la realizan las células somáticas. Estas son las que forman las distintas partes del cuerpo progenitor. En los seres unicelulares eucariotas, la célula se va a dividir mediante el proceso de mitosis. Esto lo que da origen, como mencionábamos, es a células hijas, las cuales pueden tener diferente número o tamaño en un momento dado. Los tipos de este tipo de reproducción son los siguientes. El primero del que hablaremos es el de bipartición. Esta es la forma más común y más simple de los organismos unicelulares. Es tan sencillo como de una célula madre voy a obtener dos células, se puede decir iguales, pero normalmente el proceso no es 100% eficiente, entonces puede que tengan algunas irregularidades, por lo que puede ser que alguna salga un poco distinta. Este tipo de reproducción es característico sobre todo en los protozoos como las amibas y los paramecios. En el caso de la gemación, tras la división del núcleo, uno de ellos se va a rodear de una pequeña cantidad de citoplasma y esto lo que va a dar es que se va a formar una célula de menor tamaño, la cual le vamos a llamar yema. Esta yema con el tiempo se va a desprender y va a formar una nueva individuo o célula, y esto es característico, por ejemplo, de las levaduras. En el caso de la esporulación, de una célula madre voy a producir varias divisiones consecutivas del núcleo, lo que me va a dar como resultado una cantidad mayor de 2 de núcleos. Estos núcleos se van a rodear del mismo citoplasma que existe en la célula madre y una vez que estén encapsulados, digamos, en forma de vesícula, nada más que estas van a ser las nuevas células, es entonces que la célula madre original va a romper su membrana y va a liberar estas nuevas células hijas. A estas nuevas células también se les llama esporas. La secuencia de imagen que nosotros podemos ver es más o menos el proceso por el cual se va formando estas esporas. En el caso de la pluripartición, en la célula madre, de nuevo vamos a tener el ejemplo, se va a dividir en varios núcleos, pero en este caso muy particular, va a existir una división del citoplasma, pero de manera equitativa. En el caso anterior, parte del citoplasma se perdía al momento de la liberación de las nuevas células. En este tipo de reproducción, todo el citoplasma es utilizado y no hay desperdicio de material. Ahora vamos a ver la reproducción asexual, pero en organismos pluricelulares. Aquí vamos a ver algunas pequeñas diferencias que son importantes. Los organismos pluricelulares, en este caso, las células se van a dividir mediante mitosis, pero la reproducción se va a producir en estructuras especiales que van a crecer unidas al progenitor, como vemos en la imagen, y que tras separarse es como nosotros vamos a dar origen a un nuevo individuo. Entonces,
Una forma característica de reproducción asexual de un organismo pluricelular es la gemación. En este caso, en la gemación, nosotros vamos a ver que la reproducción se realiza al formarse una protuberancia o yema, también se le conoce a esta protuberancia, la cual va a crecer y en un momento dado esta yema se va a desprender del progenitor. Entonces, de esta manera es que esta nueva individuo, que antes era la yema cuando estaba unido, se desprende, va, en este caso si vemos la imagen, va a buscar un sustrato y entonces va a empezar a crecer. Un ejemplo de organismo que emplea la gemación como manera de reproducción son los cnidarios. En su fase de pólipo pueden desarrollarse lateralmente como una yemita, se va a ver como un brote, digámoslo así, y esto va a generar nuevos pólipos. Estos pueden permanecer junto al progenitor o pueden separarse cierta distancia para ir abarcando más terreno. En el caso de las plantas también existe la gemación, nada más que ahí las yemas terminales pueden estar en distintas partes de la planta. Pero de igual manera, si estas yemas, depende de la especie, las separo del progenitor y las siembro en un sustrato en otra parte, puede dar origen a un nuevo individuo. En la imagen nosotros podemos ver distintos tipos de yema de acuerdo a su posición, a su condición, a la morfología o a la función. Otro tipo de reproducción asexual de organismos pluricelulares es la escisión. Aquí nosotros la vamos a notar porque en el progenitor vamos a hacer una división ya sea longitudinal o transversal y a partir de esos fragmentos que quedan ahí surge un nuevo organismo. En ciertos animales como los platelmintos y anélidos, la escisión casual del cuerpo origina que la parte separada forme un nuevo organismo, como ocurre en las planarias, que es el ejemplo que podemos ver en la imagen. Luego vamos a tener la fragmentación. Esta se produce en vegetales donde diversas partes de la planta actúan como origen de un nuevo organismo y es semejante a la escisión animal. Entonces, un ejemplo es las plantas que producen estolones, como son, por ejemplo, las fresas. Estos estolones son ramas laterales con ciertas yemas. Lo que pasa es que van a crecer hasta separarse del progenitor para tener un espacio en el sustrato para poder crecer. Estas yemas que están adheridas a estas nuevas ramas van a formar nuevas plantas, respetando, como les mencionaba, la distancia del progenitor. Hay otro ejemplo que son los equinodermos, como es la estrella de mar. En este caso se produce un proceso de regeneración donde se va a recuperar el cuerpo del progenitor, el progenitor se va a recuperar en su totalidad, pero a partir del fragmento que yo desprendí, que puede ser muy pequeño, puedo lograr un nuevo individuo. Luego tenemos lo que es la esporulación. Aquí diversos organismos pueden formar esporas. Estas esporas son células reproductoras con capas protectoras que hacen que sean resistentes a ciertas condiciones, sobre todo adversas, que van a estar en el medio ambiente. Luego se van a esparcir, se van a alejar del progenitor y van a formar nuevos individuos. Ejemplo de especies que usan la esporulación son, por ejemplo, los hongos que forman esporas en su fase de seta. Esto salen las esporas de una estructura que se parece, digamos, a un sombrerito. Entonces, de esta forma se liberan de este sombrerito unas esporas. Estas esporas son asexuales y me van a dar origen a un nuevo ser. Los musgos y los helechos, en el caso de algunas plantas, también van a formar esporas.
Estas esporas les vamos a llamar esporangios. Estos esporangios son bolsas que se abren y van a liberar a su vez las esporas. También tenemos otro tipo de reproducción asexual. Este es muy especial. Se llama partenogénesis. En este tipo de reproducción, algunos tipos de insectos que suelen tener un comportamiento social pueden originar nuevos individuos a partir de óvulos sin necesidad de una fecundación del gameto masculino. Es decir, que el óvulo va a desarrollar un nuevo individuo sin la necesidad de un espermatozoide. En el ejemplo, en la parte de abajo, vemos, por ejemplo, que algunos tipos de pulgones, las hembras primero se van a reproducir de forma sexual a finales de verano. Luego van a poner huevecillos para que se desarrollen en la siguiente primavera. Las hembras que salen en primavera se van a reproducir por partenogénesis durante varias generaciones para colonizar rápidamente una planta o, por ejemplo, digamos una zona, un jardín, y ya que está todo colonizado a gran velocidad, entonces regresa la especie a un tipo de reproducción sexual.